Si cuando era un niño pobre y solitario me hubiese encontrado con una hada bienchora que me dijese, elige tu destino, ¿qué quieres llegar a ser? Yo seré tu consejera y tu guía. Mi suerte no habría sido más lisonjera de lo que ha sido. Había una vez un niño capaz de ver esa extraña belleza oculta en las más simples y menudas de las cosas, incluso en aquellas que necesitan de todo nuestro amor para descubrirlas. Su padre era un zapatero remendón de un oscuro pueblito de Dinamarca, uno de esos raros personajes de los cuentos que logran vivir de los sueños, sueños que forjaron la fantasía del pequeño Hans. Frecuentemente, de noche, leía en altavoz trozos de La Fontaine, de Holberg o de Las Mil y una Noches. Nunca lo vi sonreír más que cuando leía. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre Años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano, como una media esfera para en adivinar aquellos la días mitad buscarán de los una hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Hans Christian Andersen es la fantasía desbordada de la infancia, combinada con la exquisitez del orfebre, la maestría o la magia del viejo contador de cuentos. Esa capacidad de saber contar, tal vez heredada de la abuela paterna, cuyo repertorio de leyendas del folclore danés asombraban al nieto. Dinamarca, mi patria, es un país poético, lleno de leyendas populares, viejas canciones y con una historia tan rica. Alguien nos lo presentó una vez como un niño escondido en el larguirucho y desgarbado cuerpo de un adulto. ¿Un cliente hoy? Ninguno. Cuando escribía los cuentos volvía al mundo fantástico de la abuela, pleno de esa oralidad nacida de la cultura popular y anónima. Solía decir, al referirse a sus narraciones, no las trabajo mucho. Las realmente buenas aparecen solas. Me golpean la cabeza y me dicen, aquí estoy. Las fábulas de las narraciones son vivas, ágiles, chispeantes. Cuando las escribía brotaba el niño que llevaba dentro, porque realmente nunca dejó de ser el pequeño Hans. Las islas de Dinamarca tienen bosques hermosos, praderas frescas alfombradas de amapolas que parecen ser jardines de algún palacio encantado. En una de estas islas se levanta mi pueblo natal, Odense, nombre que proviene del dios pagano Odín. En Odense vivían, en el primer lustro del siglo decimonónico, una joven pareja con su pequeño recién nacido. Una modesta casita de 2 habitaciones con un jardín en el tejado era cuanto poseían. Cuentan que carecían de muchas cosas, menos de amor y de sueños. Las viejas y desconchadas paredes descubrían su belleza ante los ojos del infante. En la escuela yo no participaba en los juegos de mis compañeros. No tenía amigos. Era un niño extremadamente soñador, que con frecuencia iba con los ojos cerrados por las calles, lo que hizo suponer a la gente que era corto de vista. Un día los padres lo llevan al teatro. Esa tarde descubriría que soñar era posible. Fue la chispa que despertó la poesía. Empezó a recortar figuras de papel, a inventarse historias, personajes. Pronto el teatro llegó a ser mi diversión favorita. Cuando no podía ir a la función, me quedaba en el patiecito con mi programa. El título de la obra y nombre de los actores me bastaban para imaginar toda una comedia. Vino a Odense en excursión artística una parte del Teatro Real. Desde ese instante comprendí que había nacido para el teatro y que por el teatro llegaría a la celebridad. De tal modo que el Teatro Real de Copenhague se convirtió en la meta de mis aspiraciones. Bueno, no es para poner una cara tan triste, ¿no? Vamos. Though you're no bigger than my thumb, than my thumb, than my thumb. Sweet Thumbelina, don't be glum. No, no, no. Come, come, come. Thumbelina, Thumbelina, tiny little thing. La muerte del padre conmociona a Hans. Solo cuenta con 11 años y busca refugio en la fantasía de sus personajes.
El teatro se descubre como la isla de la salvación, pero Odense no ofrece posibilidad alguna. 3 años después y tras la boda de la madre, quema las naves, abandona el pequeño pueblito y marcha a Copenhague en pos del sueño. Llegar a ser célebre. Había leído que muchos hombres habían nacido en la pobreza y luego se empieza por la miseria y se termina en la gloria. La vieja fórmula del melodrama parece cumplirse. Lloremos y seamos felices. Llegará a ser famoso, pero primero habrá que llorar y no poco. La mayoría de los relatos son historias violentas y terribles, como suelen ser las del folclore. Solo la melancolía que les infunde, motivada por el intenso cariño y compasión que lo embarga, atenúa ese lado oscuro y tenebroso de sus Los narraciones. perros que he conocido parecían llevar una vida estupenda. Mis gastadas botas hacían agua por todas partes. Me faltaban ropas y abrigos en mi cama. Estaba realmente abandonado. De este modo, manteniendo una conversación, ¿sabes lo que pasaría? En la vida del escriba apareció de pronto una especie de hada madrina, o mejor aún, de rey mago. A los 17 conoció a Jonas Collins, director del Teatro Real y canciller del reino. Collins se percató del talento del joven Hans y resolvió ayudarlo en la educación. Logró una beca para su pupilo. Tuvo entonces la oportunidad que le había sido negada al padre. Pero no sería cosa de coser y cantar. Antes de recibir el título de bachiller, ha de sufrir las burlas de los compañeros de clase y los desprecios y humillaciones del profesor. Cuán luminoso es este sol invernal. Los exámenes felizmente han terminado. Oh luna, mañana verás a un pobre estudiante suspendido o al más dichoso de los bachilleres. En 1828 se cumple una parte del sueño. Es ya bachiller, pero no ha llegado la tan esperada celebridad. El drama, la actuación, el baile y el canto parecen estarle vedados al jovenzuelo que busca desesperadamente ser alguien. Vaga por las calles, sin rumbo, y de repente, como en los buenos cuentos, lo sorprende el cuento mismo. Un poema, El niño moribundo, provoca que la vista del público se vuelva a él. Un año después, en el 28, el aplauso de la crítica por su relato Un paseo desde el canal de Holmen a la punta del este de la isla de Amager. Durante 11 años, desde 1828 a 1839, viví de lo que producía mi pluma, traduciendo obras teatrales y escribiendo libretos de óperas. Eran tiempos muy duros. El éxito en las tablas continúa siéndole esquivo. Sus piezas pasan sin penas y con escasas glorias por la escena danesa. Es el poeta sin obra, alguna que otra publicación, hasta que la novela El improvisador lo descubre al público. Y ese propio año, 1835, llega la consagración con el primer cuaderno de Cuentos relatados para niños. Ya es el poeta, el aeda cultor de una nueva poética de los relatos infantiles. Había una vez 25 soldaditos de plomos, hermanos todos, ya que los habían fundido del mismo viejo cucharón, fusil al hombro y la mirada al frente. ¿Cuántos nos hemos sido atrapados por las peripecias de los personajes? Esas fábulas que hablan del amor, del que todo lo entrega sin esperar nada a cambio, el de la sirenita y el soldadito, de la amargura sin fin del patico feo o la gélida cabalgata en el trineo de la reina de las nieves. Publicaba todos los años una nueva colección. En la tercera, entre otras, figura La Sirenita, cuento que atrajo la atención de los lectores. Atención que fue siempre creciendo a cada nueva publicación de mis relatos. Los más chicos se divertían con los pormenores. Los mayores buscaban la idea central del cuento. Sus ramas tan dulcemente como las ballenas cantan nanas a sus vallenatos. Y donde los príncipes como tú pasean sobre estas cosas tan... Es él mismo, personaje de las aventuras que escribe, no solo por el cuento de mi vida, autobiografía novelada, sino por la sustancia y la materia de la propia vida del escriba con las cuales amasa a los personajes. Se diría que, como el dios chino de la porcelana, ha dado la vida por la de sus héroes. Una edición francesa de sus cuentos lo comparaba en grandeza con La Fontaine, el inmenso fabulista. Este nuevo La Fontaine
decía, hace temblar a los animales con su ingenio. Se asocia a sus penas y a sus placeres. Parece ser su confidente. Sabes prestarles un lenguaje tan ingenuo, tan agudo y natural, que no parece sino una reproducción fiel de lo que él ha oído verdaderamente. ¿Cómo no reconocer en el patico feo al flaco y desaliñado joven que recorre las oscuras calles de Copenhague en busca del reconocimiento y que solo encuentra a cambio la mofa y el desprecio, para que al final, como el despertar de un bello cisne, sorprenda a todos con su vuelo triunfal sobre la cabeza de los escépticos? Hay un dolor ante la niñez desvalida por aquellos que deambulan por las calles del mundo en pos de esas miguitas de ternura que les son negadas. El pequeño Hans sufrió también del hambre y del frío, como la niña vendedora de fósforos que los encendía uno tras otro para calentarse los dedos. Gracias. El cuento de mi vida se desarrolla ahora ante mí lleno de riqueza y hermosura, como un heraldo de felicidad. Creo ser un hijo mimado de la suerte. Mi fe en la humanidad, no erró. Los días lejanos de angustia y de miseria, lo comprendo ahora, han sido una bendición. Oh, ¿se acordó alguien de traer un traje para la reina de la China? ¡Tú lo dijiste tú! No, muy bien, por favor, señoras y caballeros. Si no tenemos una reina, tendremos un rey. El niño. Cogemos la corona y se la ponemos a un lado. Es un rey muy pequeñín y muy alegre. Lleva la corona ladeada. Nada de mirar.